Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, regreso a clases. ¿Sí o no, Marco Silva? Los maestros, por un lado, los maestros ordenados, organizados, como dice el sindicato, ponen como un asterisco. ¿Hay condiciones para regresar? Escucho una cosa inclinada hacia el no, ¿no? Digamos, hacia la no certeza de que se puede hacer. Los maestros de la CENTE, no. Definitivamente no. En sus consultas es no. Padres de familia, digamos de colegios privados, que son los que más se han manifestado, pues no tienen mayor problema. Muchos colegios tienen ya muchísimo tiempo este tema platicado. Al inicio es, pues no vamos a regresar. Este sistema híbrido, ahí no tienen problema ni les genera cosquilla el tema híbrido. Lo pueden llevar hasta el fin de ciclo escolar y ya en el siguiente ciclo escolar, en el 21 y el 22, pues regresar. ¿Que sí vamos a regresar? Bueno, pues regresemos, está bien. Para los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas, entonces pueden regresar. No todos los días. Al final pareciera que va a haber actividades todos los días en los colegios. Un día unos, otro día otros días unos refuerzos. Como quiera, parece que no hay tanto problema. Y hay algunos colegios particulares que dicen, pues nosotros estamos bien en este sistema que encontramos a distancia. No es híbrido, es absolutamente a distancia. Y así estamos bien. Demasiadas opciones, Marco, para poder regresar. Pero da la impresión, porque ya lo dice Zacatecas, ya lo dice Guerrero, ya lo dijo el propio Jalisco, que fue el primer sistema de educación que se fue, a clases a casa. Ayer decía el gobernador de Jalisco, pues que no, que ellos definitivamente tampoco. Y habría que ir haciendo un conteo del resto de los estados, que es lo que están planteando. Ciudad de México, pues ya sabemos, como siempre, Ciudad de México tiene la cuña del presidente de la República, lo que dice para allá, para allá, para acá, para acá. Entonces ya le dijeron que es para allá y a esa fuerza. Haya condiciones o no haya condiciones. Haya limpieza o no haya limpieza. Haya agua en los colegios o no haya agua. Haya pupitres o no haya pupitres. Los hayan vandalizado o no los hayan vandalizado. Ciudad de México se friega a clases. ¿Cómo está el tema, Marco? Pues sí, el 7 de junio, el próximo lunes, la Ciudad de México, en una medida que pues ha sido un poco cuestionada porque fue unilateral, el gobierno de la ciudad dijo vamos a clases y entonces pues justo están en eso los colegios públicos y los colegios particulares. Sin embargo, hay un grupo de colegios, Manuel, que ya hicieron su tarea desde hace muchos meses, hablando con los papás y generando los protocolos, y por eso queremos saber, aunque ya nos han advertido que no hay claves únicas y no hay fórmulas únicas, pues queremos saber qué hicieron los colegios que sí van a abrir el 7 de junio, justo para asegurar que podrían abrir las puertas de sus salones de clases. Entramos en contacto con Aarón Bornovitsky, ¿verdad, Aarón? Presidente del Consejo de Educación Judía de México, que es una organización que representa en la Ciudad de México a 9 colegios, de los cuales 8 van a abrir. Un promedio de 5,000 alumnos estarían regresando entre lunes y viernes, porque hay que recordar que es escalonado, pero me llama mucho la atención y por eso entramos en contacto con ellos para saber cómo sí fue que pudieron abrir o van a abrir los salones de clases en estos 8 colegios. Buenos días, Aarón. Buenos días. La primera pregunta es esa, Aarón. Es decir, tú me platicabas con mucho detalle que no hay fórmulas mágicas, pero ¿cuál crees que es el factor común entre cada uno de estos colegios que sí van a poder abrir el próximo lunes? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece que el tema, antes que nada, hay que entenderlo como un tema complejo, y es por ello que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en conjunto entre los padres de familia y los niños y jóvenes, que es lo más importante en este caso, junto con los líderes educativos de las escuelas privadas y públicas y las autoridades educativas. Y este trabajo conjunto lo que realmente debe de llevar es al bienestar de la salud de nuestros niños y jóvenes y al mismo tiempo también el bienestar de que regresen a las clases presenciales. Es muy importante mencionar que hace un par de meses me permití escribir un artículo después de investigar más de 20 y tantos artículos de varios casos a nivel mundial, donde la intención era comprobar la hipótesis de que el cierre de las escuelas, desde preescolar hasta bachillerato, no necesariamente es más seguro que su apertura. Y con base en eso, tratar de entender cuáles son los problemas o las preocupaciones que podemos tener nosotros como padres de familia o como líderes educativos. Y es muy, muy importante, antes que nada, entender que se ha aprendido mucho sobre el COVID-19, como la forma en que se transmite y se produce el virus, así como la manera más efectiva de evitarlo y tratarlo.
Es importante entender que varias escuelas en el mundo, pues obviamente siguieron cerradas por varias razones, pero mucho tiene que ver por esa poca literatura que existe. Entonces, lo primero que es muy recomendable es hacer este trabajo conjunto, donde hay que entender que los contagios mayores son justamente en la comunidad fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Es natural que si hay un contagio fuera de la escuela, cuando llegan a la escuela, se puede propagar. Pero hay que entender cuáles son las evidencias que se han encontrado en más de un año a nivel mundial para poderlas replicar aquí en México. Aarón, por ejemplo, sí. Yo quería preguntarte, en el caso de los colegios que tú conoces muy bien y que sí van a regresar a clases el próximo lunes, ¿se hizo una gran inversión para adaptar espacios? Porque pues eso puede fácilmente justificarse, ¿no? Decir, no, pues es que la verdad es que tuvieron mucho dinero para invertirle y por eso van a regresar. ¿Cuál es la experiencia en este sentido? Mira, de ninguna manera se requiere una gran inversión. Lo que se requiere, como decía en primer lugar, es que realmente haya mucha comunicación entre los padres de familia, las personas de las escuelas y las autoridades. Y me parece que en algunos casos se ha hecho muy bien. Teniendo esa comunicación, lo que tenemos que entender es que primero que nada, una de las mayores aprendizajes es que ya se sabe que el virus se contagia principalmente a través del aire. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que hacer grandes inversiones en el tema de estar lavando todo el tiempo los artículos de las escuelas, exageradamente las limpiezas. Lo que sí se tiene que hacer es cuidar que hayan espacios abiertos. Y eso se puede hacer de manera muy sencilla. Por ejemplo, si colocamos ventiladores con diferentes filtros que se pueden hacer inclusive en casa, ya con eso estaríamos ventilando los lugares. Si nosotros regresamos a diferentes salones que estén ventilados con las ventanas realmente abiertas durante 45 minutos, máximo una hora, y luego tenemos esos descansos para que se ventile el lugar, no son para nada grandes inversiones, son temas que se pueden hacer. El lavado de manos que constantemente se tiene que hacer es un tema fundamental. El cubrebocas que hoy día ya hace mucho tiempo se está usando, es muy importante verificar que todos los niños y sobre todo los adultos tengan un cubrebocas bien puesto. Entonces, como puedes ver, no se trata de grandes inversiones, se trata de entender cómo se propaga el virus y qué tenemos que hacer. Y es muy importante destacar que los contagios mayores se ha comprobado, como decía en el artículo, fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Por eso se dice que los mayores contagios son cuando hay vacaciones y no hay clases, porque los contagios ocurren cuando uno no se cuida fuera. Si dentro del colegio uno cuida los protocolos, es probable que los contagios ahí no se den, y se dan principalmente en adultos. Si no dejamos entrar, como otro consejo importante, adultos ajenos al colegio, también bajan la posibilidad de contagios. Ahora, es muy importante también saber que esto no es infalible, quiere decir que por eso el regreso es voluntario. Es muy válido si un padre de familia, si un maestro no quiere regresar. En mi opinión, por eso es que el tema no es sencillo, pero por eso hay que estar bien informados y tener mucha comunicación. Aarón, nos quedan 2 minutos. Me interesa hacerte una última pregunta. Sí, por favor. ¿Por qué, a partir de la experiencia y todas las reuniones que han tenido ustedes en los últimos meses, ¿a qué atribuyes que varias escuelas no vayan a abrir? ¿A qué atribuyes que varios papás no vayan a llevar a sus hijos el próximo lunes a la escuela? Yo creo que tiene varios factores y yo creo que son muy válidos. El primer factor puede ser porque al final de cuentas todos tenemos alrededor gente que le ha pasado muy mal, inclusive que ha perdido la vida por el tema del COVID-19 y no es un tema menor. Segundo, porque obviamente puede haber una mala información en cómo se propaga el virus. Y tercero, porque probablemente no hay condiciones en algunos lugares para regresar, pero por eso es muy importante que se trabaje en conjunto para que sí haya las condiciones. Ya necesitan nuestros niños y jóvenes regresar a la escuela. Por eso creo que es muy importante que todos conozcamos lo que se tiene que hacer. No es un tema costoso, pero sería muy válido aquellas que no lo deseen hacer. Muy bien. Pues estaremos pendientes a ver si podemos platicar en lo sucesivo, Aarón Bornovitsky. Muchísimas gracias por esta charla, Aarón. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Aarón. Muchísimas gracias. Bien importante hacer... presidente del Consejo de Educación Judía de la Ciudad de México. Casi 5,000 alumnos de esa red de colegios van a regresar la próxima semana, Manuel. Y lo han estado trabajando con muchísimo tiempo de anticipación. Aarón es un convencido de que la información precisa, en el momento preciso y con las personas precisas, que son los padres de familia en primerísimo lugar, es la que va a permitir que los salones vuelvan a abrirse.
Vamos a pausa, gracias Marco, volvemos. 8:24, gracias por seguir con nosotros. Marco, para cerrar el tema, nos recuerda además el Sindicato de Trabajadores de la Educación, bueno, pues en la parte institucional, que está de acuerdo con que se reinicien gradualmente, y aquí está la clave, ¿no? Gradualmente las clases presenciales en la Ciudad de México a partir de la segunda semana de junio. Segunda semana de junio, lo cual no quiere decir más bien quiere decir que va a ser a partir del día 7, o sea, a partir de la próxima semana, gradual. Lo que no quiere decir ahora sí, pues que veamos una apertura masiva de escuelas, ¿no? No, eso ya no va a suceder. Eso no va a suceder. No va a suceder, ¿no? Entendiendo la intención del presidente de que se regrese a clases, fíjese, tarde, muy tarde, ¿no? Creo que como muchas cosas en este gobierno las va aprendiendo por la experiencia, triste experiencia, muy tarde, a tiempo se avisó de la violencia en casa, precisamente por el encierro de la pandemia. Pues la violencia hacia la mujer, violencia hacia los menores. Y para tratar de paliar este hartazgo, en muchos sentidos, ahora que se ha reabierto en prácticamente todo el país la economía y la movilidad, pues entonces ahora es que los niños estén en unos espacios, pues comillas, quizá de seguridad, que haya ese desfogue, que haya esa salida, para que niños, niñas, jóvenes, jovencitas, vayan a los colegios y disminuya el tema de esa probable o de ese probable mal ambiente que hay en las casas. ¿Lo resuelve? Pues no lo resuelve, pero eso es parte de la preocupación, que sin decirlo el presidente, pues lo acepta, insisto, tarde, ¿no? Y no va a suceder, por todo lo que hemos estado viendo, no va a suceder. Como dice el CENTE, ¿no? Ellos le llaman las 3 Bs. 1, vacunados, pues sí, los maestros, no los niños. 2, en semáforo epidemiológico de color verde, varias entidades. Insisto, no la Ciudad de México, aunque en una de esas dicen que mañana podría dar la noticia a la jefa de gobierno. Bueno, pues a ver si es cierto. Y ojalá, parece que las condiciones están dadas para eso, ¿no? Y asistencia voluntaria, dice, revisión de las condiciones salubres de los edificios escolares. Pues como muchísimas cosas en la historia de nuestro país, Marco, en el papel pareciera que todo está en orden. Sí, correcto. Es un tema sumamente complejo, Manuel. Ya no hablemos de lo socioemotivo, es decir, cómo le afecta a los chicos estar encerrados o no tener contacto con sus pares. Hablemos del tema de la higiene, de la sanitización. Ricardo, tú has sido crítico de estos túneles de limpieza. Entonces, por ejemplo, es lo que plantea justamente nuestro entrevistado, ¿no? Aaron Bornovitsky, el presidente de esta red de colegios judíos. No hace falta comprar un túnel, no hace falta poner un termómetro súper avanzado. En realidad lo que hace falta es que las familias se estén comunicando para saber si en casa están cumpliendo con los protocolos, ¿no? Sí, creo que la información que tenemos de cómo uno puede contagiarse del coronavirus ha cambiado de cuando a principios del 2020 no sabíamos muy bien qué estaba pasando, cuando de pronto se decía, cada vez que pidas el súper a casa tienes que limpiar una por una todas las latas y uno por uno todos los productos, y luego empezamos a ver la proliferación de los incomprensibles tapetes sanitizantes para que limpies las suelas de tus zapatos, los túneles que son como esta parafernalia, es como el teatro de la higiene, ¿no? Estaba padre al inicio, ¿no? El túnel, yo nunca lo he entendido, con todo respeto a quienes tienen túneles en sus oficinas, en sus espacios de trabajo, yo nunca lo he entendido, la verdad. ¿Tú conoces alguno, Marco? Sí, varios. Y también, y la otra cosa esa de andar limpiando mochilas, limpiando superficies, echándole líquido sanitizante a las suelas de los zapatos, eso no lo entiendo, porque lo que sí hay que estar tratando de priorizar es la ventilación en los espacios que están cerrados, tratar de tener las ventanas abiertas, tratar de que todo el mundo tenga puesto el cubrebocas y tener la sana distancia, no estar encerrados en el mismo cuarto 6 horas, creo que es más que suficiente, o al menos eso es lo que hemos entendido en más de 1 año y pico de pandemia. Fue una cosa, yo coincido, la verdad es que yo coincido, creo que mucho se ha movido, aunque ha sido también, y sigue siendo en muchos centros comerciales parte ya de la mercadotecnia, ¿no? Vendas y hay, mejor dicho, de lo que venden, ya está el tapete, ya están los desinfectantes, ya está todo eso, y creo que hasta hay personas que lo toman por inercia, ¿no? ¿Qué les parece si buscamos a alguien que nos hable de esto mañana? ¿De los túneles? No necesariamente de los túneles. De todo lo que se implementó, ahí te va.
el cubrebocas, los guantes, el gel, los túneles, los tapetes, los desinfectantes, etcétera. A ver, es ¿Qué que sí sirve y qué no sirve para mañana? Me encantaría. ¿Te parece? Que busquemos a alguien que sepa, ¿no? Porque Sí, no nosotros. No. digo, por lo que leemos, me queda muy claro que no. Yo soy un entusiasta combatiente contra sobre todo los tapetes. Y ahora contra los túneles y contra el spray que luego en algunos lados le echan a mi mochila. Pero ¿por qué no le hablamos al doctor Macías? Porque sí parece medio insurrección y yo quiero que no parezca. Vámonos al periodismo y a los hechos, ¿les parece? Oye, sí. Una última cosa que les quiero compartir que platicaba con Aarón es que me decía él, sí hay que esperar que suban los contagios luego de que se abran las escuelas, pero no es culpa de la escuela. Sí, sabes, toda la movilidad, lo que implica llevar al chico. Los chats de los papás y de mamás de los colegios están ardiendo, preguntando a todo el mundo, ¿lo llevo o no lo llevo? Yo diría, básicamente hay que preguntarle a la escuela, ¿cuáles son los protocolos que va a seguir? ¿A qué están obligados en términos de información como familia? Y entonces tomen una decisión. Pero las escuelas en general, si se han preparado, son lugares seguros. El problema es cómo llegamos a la escuela, los contactos de los chicos con los adultos, no necesariamente los profesores. Y otra cosa, Manuel, el Estado de México no ha dicho nada. De eso sí no he escuchado. No sé de una información que el gobierno del Estado de México diga a partir de esta fecha. Entonces ahí también va a haber... O sea, si jalan o no jalan. Sí. Es lo que te decía, creo que lo que vale la pena es hacer ya un conteo gobierno por gobierno. Ya sabemos de 3 que dijeron no. Zacatecas, Guerrero, no hay condiciones, no dijo no hay condiciones, y Jalisco que dijo nada, ¿no? Sí. Vamos sumando, ¿no? Ya sabemos que Ciudad de México la ponemos en la casilla de sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde ponemos al Estado de México? ¿Y dónde vamos poniendo el resto de los estados? Sí. ¿No? Tlaxcala, ¿dónde ponemos? Bueno, Quintana Roo me queda claro que no, por las condiciones que tiene. Ese va a ser no Él sí seguro. está clarísimo. ¿no? Ese no seguro. ¿Dónde dejamos Chihuahua? ¿Dónde Baja California? ¿Dónde Nuevo Sonora? León? ¿Dónde Nuevo León? ¿Dónde Coahuila? ¿Te parece? Guanajuato, claro que sí. Segunda tarea para mañana. Me ¿Crees que se encantado, pueda? por supuesto. Apúntenle, porque luego estos me ven la cara y dicen sí, jamás lo dijimos, ¿no? Mañana hacemos el mapa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.